Mi hijo prefirió el cumpleaños de su esposa al funeral de su padre, y ahora me pide un favor: el funeral vacío, el día del funeral de Ernesto, esposo de Carmen y padre de Diego. El silencio pesaba más que las palabras. La casa estaba llena de vecinos, conocidos y parientes lejanos que habían venido a despedir al hombre que durante toda su vida había sido ejemplo de honestidad y sacrificio. Pero alguien faltaba, alguien cuya ausencia se sentía como un puñal en el corazón de Carmen, su hijo Diego. Mientras el ataúd descendía lentamente en la tumba, Carmen apretaba entre sus manos el pañuelo empapado en lágrimas. Miraba a cada lado con la esperanza absurda de ver a su hijo correr, llegar tarde, disculparse. Pero no, Diego no apareció. Alguien murmuró cerca: dicen que no vino porque estaba celebrando el cumpleaños de su esposa. El corazón de Carmen se rompió en mil pedazos. Ni siquiera la muerte de su propio padre había sido suficiente para que Diego dejara a un lado la fiesta de su mujer. Esa noche Carmen regresó sola a la casa. El retrato de Ernesto, sonriendo desde la pared, parecía preguntarle en silencio: ¿dónde está nuestro hijo? Carmen, con voz apagada, respondió a la fotografía: no lo sé, Ernesto, no lo sé. El regreso de Diego. Habían pasado 3 días desde el funeral. La casa aún olía a flores marchitas y a incienso. Carmen no había tenido fuerzas para ordenar nada. Apenas comía, apenas dormía. Una tarde, mientras acomodaba los recuerdos de Ernesto, en una caja escuchó el ruido de un coche estacionándose frente a la casa. Se asomó por la ventana. Era Diego. El corazón de Carmen dio un vuelco. Una mezcla de rabia, tristeza y necesidad de ver a su hijo la invadieron al mismo tiempo. Diego entró como si nada hubiera pasado. «Mamá», dijo con una sonrisa forzada, abrazándola. Carmen se quedó quieta, sin corresponder el abrazo. «¿Vienes a saludarme después de enterrarlo sola?», preguntó con voz quebrada. Diego bajó la mirada. «Mamá, no empieces, sabes que era el cumpleaños de Laura. Ella había organizado todo con semanas de anticipación. No podía cancelarlo». Carmen lo miró fijamente, incrédula. «¿No podías cancelar una fiesta por despedir a tu padre?». Diego guardó silencio, incómodo, hasta que trató de suavizar la situación. «Ya está hecho, mamá. No vale la pena seguir discutiendo. Yo también lo quería». Carmen soltó una risa amarga. «¿Lo querías? Si lo hubieras querido, hubieras estado ahí, a mi lado». El silencio se extendió como un muro entre los dos, hasta que de pronto Diego carraspeó y dijo con un tono extraño: «Mamá, en realidad vine a hablar contigo porque necesito pedirte un favor». Carmen lo miró con el alma hecha pedazos. Apenas podía creer que después de su ausencia tuviera la desfachatez de pedirle algo. «¿Un favor?», susurró, temblando de rabia. «¿Qué clase de favor puede pedirme un hijo que prefirió un pastel y unas velas al último adiós de su padre?». Diego tragó saliva. Sus ojos mostraban nerviosismo. «Es algo importante, algo que puede cambiar mi vida». Carmen lo observó con un silencio gélido. Sentía que el verdadero motivo de su visita recién empezaba a revelarse. «La confesión». Carmen permanecía de pie, frente a Diego, con los brazos cruzados. En su interior, un torbellino de emociones la desgarraba: dolor por la pérdida de su esposo, decepción por la ausencia de su hijo y una rabia contenida que amenazaba desbordarse. «Habla de una vez», dijo Carmen con voz firme. «¿Qué es ese favor tan grande que no podías esperar?». Diego respiró hondo. Se pasó la mano por el cabello, nervioso, y al fin habló: «Mamá, necesito dinero». Carmen lo miró como si acabara de escuchar una blasfemia. «¿Dinero?», repitió incrédula. «¿Vienes a pedirme dinero cuando ni siquiera viniste a despedirte de tu padre?». Diego levantó las manos.
intentando calmarla. Mamá, escucha, si no es como piensas. Tengo una oportunidad de inversión. Un amigo me ofreció entrar en un negocio que dará muchas ganancias, pero necesito capital. Y rápido. Carmen lo interrumpió con un grito ahogado. ¿Capital? ¿Ganancias? De eso hablas, Diego. Tu padre está muerto y tú lo único que piensas es en negocios. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. Tu padre trabajó toda su vida para darte estudios, techo, comida, y ni siquiera tuviste la decencia de estar presente cuando lo enterramos. Diego bajó la cabeza. Mamá, ya te pedí perdón, pero entiende que este negocio puede ser mi futuro. Si me ayudas ahora, podré darte después mucho más de lo que imaginas. Carmen lo observó en silencio, y en ese momento recordó las últimas palabras de Ernesto en el hospital. Cuida de nuestro hijo, Carmen, pero no lo acostumbres a creer que todo lo merece sin esfuerzo. La vida se encarga de enseñar con dureza lo que uno no aprende con amor. Carmen respiró hondo. Esa frase resonaba en su cabeza mientras miraba a Diego suplicar. No sé si mereces mi ayuda, Diego, dijo al fin, y mucho menos después de lo que me hiciste en el funeral de tu padre. Diego se acercó con un tono más desesperado. Mamá, no me falles tú también. Necesito este dinero. El ambiente se volvió insoportable. Carmen sabía que debía tomar una decisión, pero cada palabra de su hijo era un nuevo clavo en la herida. Recuerdos de una madre. Carmen no respondió de inmediato. Se dejó caer en la vieja mecedora que había pertenecido a Ernesto y, con la mirada perdida, dejó que los recuerdos la invadieran. Veía a Diego de niño, corriendo por el patio con los pantalones cortos llenos de tierra, riendo a carcajadas mientras Ernesto lo perseguía con una manguera de agua. «Atrápalo, Carmen, este muchacho se me escapa», decía su esposo, feliz. Recordó también aquellas noches en que Ernesto, después de largas jornadas de trabajo, se sentaba con Diego para ayudarlo con las tareas escolares, enseñándole matemáticas aunque estuviera agotado. «Nuestro hijo será alguien en la vida», repetía Ernesto con orgullo. Un nudo en la garganta la obligó a cerrar los ojos. Todo el esfuerzo, todos los sacrificios de su marido parecían borrados en un instante por la indiferencia de Diego. Carmen abrió los ojos y lo miró directamente. «Tu padre dio la vida por ti». Se levantaba antes del amanecer para trabajar, volvía de noche y aún así encontraba tiempo para ti. ¿Sabes cuántas veces se quedó sin comer para que tú tuvieras un plato lleno en la mesa? Diego apretó los labios, incómodo. Mamá, yo sé lo que hizo papá y se lo agradezco, pero Carmen lo interrumpió con dureza. No, Diego, no lo sabes, porque si lo supieras hubieras estado ahí el día de su entierro, porque si lo supieras no vendrías ahora con esta desfachatez a pedirme dinero. El silencio volvió a caer entre ellos. Diego caminaba de un lado a otro de la sala, inquieto. Mamá, entiéndeme. Yo también quiero salir adelante. No quiero ser un fracasado. Carmen lo observó con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Y crees que el camino es mendigarle a tu madre dinero que ni siquiera necesitas para vivir, sino para jugar a los negocios? Diego bajó la cabeza, pero no se rindió. Tal vez pienses que soy un egoísta, pero si no aprovecho esta oportunidad, me arrepentiré toda mi vida. Solo necesito que confíes en mí, mamá. Carmen suspiró. Confianza. Eso es lo que mataste el día que elegiste una fiesta en lugar de honrar a tu padre. En ese momento, las palabras de Ernesto volvieron a resonar en su memoria. La vida se encarga de enseñar con dureza lo que uno no aprende con amor. Quizás había llegado el momento de dejar que su hijo aprendiera esa lección por sí mismo. La respuesta inesperada. Carmen se levantó lentamente de la mecedora. Su mirada era firme, y Diego pudo sentir que esa vez no se trataba de una discusión más,
Su madre hablaba con la fuerza de los años, con el dolor de la viudez y con la dignidad de quien ha entregado todo. Diego, te daré una respuesta, pero quizás no sea la que esperas. El joven la miró con una mezcla de esperanza y temor. Entonces, ¿me ayudarás? Carmen respiró hondo. Sí, pero no como tú lo piensas. Diego frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que no como yo lo pienso? Ella se acercó a un viejo armario y sacó una caja de madera. Dentro había fotografías familiares, cartas y un cuaderno con la letra de Ernesto. Lo puso sobre la mesa. Este es tu verdadero tesoro, Diego. Aquí está la historia de tu padre, sus sueños, sus planes para ti y lo que siempre quiso enseñarte. El rostro de Diego se oscureció. Mamá, no me malinterpretes, pero eso no me sirve ahora. Lo que necesito es dinero, no recuerdos. Carmen golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar la caja. Ahí está tu problema. No entiendes que lo que te falta no es dinero, sino valores. ¿De qué te servirá conseguir riqueza si no sabes honrar a quien te dio la vida? Diego guardó silencio. Su madre nunca había levantado la voz de esa manera. Entonces, Carmen continuó. Quieres mi ayuda, hijo, y te la daré, pero con una condición. Antes de que te entregue un solo centavo, deberás leer cada página de este cuaderno y deberás comprender quién fue tu padre y qué esperaba de ti. Diego se dejó caer en una silla, incrédulo. ¿Eso es una broma? No, Diego, es la última oportunidad que tienes de reconciliarte con la memoria de tu padre y contigo mismo. El joven apretó los puños. Su orgullo chocaba con la tristeza de ver a su madre tan decidida. Por primera vez sintió que estaba a punto de perder algo mucho más valioso que el dinero. Carmen lo miró a los ojos y terminó diciendo: la verdadera herencia de tu padre no está en billetes, está en estas páginas. Si no puedes aceptarlo, entonces no recibirás nada de mí. El cuaderno de Ernesto. Diego pasó la noche dando vueltas en la cama. El cuaderno permanecía sobre la mesa del comedor, cerrado, como un guardián silencioso que lo retaba. Su orgullo le gritaba que lo ignorara, que su madre estaba manipulándolo, pero en el fondo una curiosidad profunda lo carcomía. Al amanecer bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. Carmen aún dormía y la luz del sol iluminaba el cuaderno como si lo invitara a abrirlo. Diego suspiró, se sentó y lo abrió en la primera página. La letra de su padre, firme y ordenada, lo recibió. Querido hijo, si algún día lees estas páginas es porque ya no estoy contigo. No quiero que estas palabras sean un peso, sino una guía. Te escribo no como un hombre perfecto, sino como un padre que ha luchado y que ha cometido errores. Diego tragó saliva. No esperaba encontrar un mensaje tan directo. Pasó a la siguiente hoja. Cuando era joven, pensé que el dinero lo solucionaba todo. Trabajé hasta el cansancio, olvidando momentos importantes contigo y con tu madre. Me equivoqué, Diego. El dinero sirve, sí, pero solo cuando se construye con amor y esfuerzo. Sin valores, el dinero destruye. Las palabras lo golpearon. Diego recordó la presión que siempre sintió de su padre para ser alguien en la vida, y cómo había creído que el éxito era sinónimo de riqueza. Continuó leyendo. Si algún día enfrentas la tentación de elegir entre el dinero y tu familia, recuerda esto. Lo primero que se pierde cuando eliges mal no son los bienes, sino la paz del corazón. No traiciones lo que eres por aparentar lo que no eres. Diego cerró el cuaderno de golpe, con las manos temblorosas. Era como si Ernesto le hablara desde la tumba, como si supiera exactamente en qué punto de la vida se encontraba. Horas después, Carmen lo encontró sentado, con los ojos rojos y el cuaderno abierto frente a él. ¿Lo leíste?
preguntó ella suavemente. Diego asintió, sin mirarla. Es como si papá supiera todo lo que estoy haciendo mal. Carmen se acercó y puso una mano sobre su hombro. Tu padre no quería condenarte, Diego, solo quería evitar que repitieras sus errores. El joven respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no pidió dinero. En cambio dijo, necesito seguir leyendo. Carmen sonrió con alivio. Eso es lo que él hubiera querido. La página del funeral. Diego pasó la tarde entera leyendo el cuaderno de Ernesto. Cada palabra parecía una bofetada, pero también una caricia. Se sentía entre la vergüenza y la esperanza. Al llegar a la mitad, encontró una página que le hizo detenerse. La fecha en la esquina era apenas unos meses antes de la muerte de su padre. Diego, presiento que pronto me iré, y temo algo más que a la muerte. Temo que, cuando llegue ese momento, tú no estés a mi lado, tal vez por orgullo, tal vez por indiferencia, o quizá por no entender aún el valor de una despedida. Si no vienes a mi funeral, hijo, no te juzgaré, pero será la prueba más grande de que no has aprendido lo que realmente importa. Diego sintió que el aire le faltaba. El corazón le latía con violencia. No, no puede ser, susurró, con lágrimas asomando en sus ojos. El cuaderno continuaba. No estar en un funeral no es solo faltar a un acto. Es negar la memoria, olvidar las raíces. Y si no respetas a los que estuvieron antes, ¿cómo esperas que alguien respete tu propia vida después? Recuerda, Diego, el día que te falte el respeto a tu madre, habrás perdido la última oportunidad de redención. Las palabras ardían en su conciencia. No solo había faltado al funeral, también estaba tratándola con frialdad, exigiéndole dinero sin pensar en el dolor que ella cargaba. En ese instante, Carmen apareció en el marco de la puerta. Llevaba una taza de té en las manos. Lo observó en silencio, notando el temblor en sus dedos al sostener el cuaderno. ¿Qué leíste ahora?, preguntó con voz baja. Diego levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Papá sabía que no iba a estar en su funeral. Lo escribió aquí como si lo hubiera previsto. Carmen bajó la mirada, luchando contra sus propias lágrimas. Tu padre te conocía mejor de lo que tú mismo te conoces, Diego. El silencio se extendió entre ambos, pesado, pero necesario. Diego cerró el cuaderno con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado. Mamá, dijo con voz quebrada, creo que lo he arruinado todo. Carmen dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia él. No, hijo, todavía no. El arrepentimiento es el primer paso, pero la redención requiere acción. Diego respiró hondo. Por primera vez en años sintió un deseo real de cambiar, pero también un miedo. Sería demasiado tarde. Primeros pasos hacia la redención. Esa misma noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de su padre en el cuaderno se repetían una y otra vez en su mente, como un eco insoportable. Cada línea lo obligaba a enfrentar el espejo de lo que había sido hasta ahora, un hijo ausente, egoísta y orgulloso. Cuando amaneció, tomó una decisión. Debía hacer algo para reparar el daño. No podía devolver el tiempo ni asistir al funeral que ya había pasado, pero sí podía demostrarle a su madre que aún quedaba en él un hijo digno. Bajó a la cocina temprano, donde Carmen preparaba café en silencio. «Mamá», dijo con voz serena, diferente, «quiero ayudarte». Carmen lo miró con escepticismo. «¿Ayudarme? ¿Y qué significa eso, Diego?». Él se encogió de hombros. «Lo que sea. La casa, las cuentas, los arreglos, lo que necesites. No quiero seguir siendo un peso para ti». Carmen, sin apartar los ojos de la cafetera, contestó con frialdad.
Si de verdad quieres ayudarme, empieza por devolverme la paz que me quitaste. Esa frase cayó como una losa sobre Diego, pero no replicó, solo asintió y apretó los labios. Durante los días siguientes comenzó a involucrarse en las pequeñas tareas de la casa. Reparó la puerta del garaje, limpió el jardín que Ernesto solía cuidar con esmero, acompañó a su madre al mercado. Al principio, Carmen lo observaba con desconfianza. Había visto a Diego prometer cambios antes y nunca cumplirlos. Sin embargo, algo parecía distinto esta vez. No se quejaba, no pedía nada a cambio, y cada acción iba acompañada de un silencio respetuoso, como si entendiera que las palabras ya no bastaban. Una tarde, mientras ordenaban juntos la biblioteca de Ernesto, Diego encontró una vieja caja metálica escondida entre los libros. Dentro había fotografías familiares, cartas de juventud y un sobre cerrado con el nombre de Carmen escrito en la portada. Diego lo sostuvo con cuidado. «¿Esto es tuyo, mamá?» Carmen lo tomó entre sus manos temblorosas. Reconoció la letra de Ernesto al instante. «Sí», susurró con un nudo en la garganta. «Es otra carta de tu padre». Diego se quedó en silencio. No se atrevió a preguntar más, pero en su interior sentía que esa carta guardaba una verdad que aún no conocía, una verdad que podría cambiarlo todo. La última carta de Ernesto. Carmen sostuvo el sobre durante varios minutos y sin atreverse a abrirlo. El papel estaba amarillento, con las esquinas dobladas, como si hubiera esperado años escondido para ese momento exacto. Diego, sentado frente a ella, no dejaba de observarla. Quería decir algo, pero entendía que aquel gesto debía nacer solo de su madre. Finalmente, Carmen respiró hondo y rompió el sello. La voz de Ernesto parecía revivir a través de las palabras escritas con tinta azul. «Mi querida Carmen, si lees esta carta es porque ya no estoy contigo. Te pido fuerza, paciencia y, sobre todo, compasión hacia nuestro hijo. Sé que a veces te dolió su indiferencia, pero no lo juzgues con dureza. En su corazón hay bondad, aunque aún no ha aprendido a usarla». Carmen tragó saliva, sus manos temblaban. Diego sentía un nudo en la garganta. La carta continuaba. «Diego, si también estás leyendo esto, significa que tu madre tuvo el valor de compartirlo contigo. Hijo, quizá no estuviste en mi funeral, quizá me diste la espalda en mis últimos días, pero todavía tienes una vida por delante para demostrar quién eres de verdad. No quiero riquezas, no quiero homenajes, no quiero que cuides de tu madre, que seas su apoyo cuando ya no esté yo. Esa será tu redención». Diego cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Papá», murmuró, «me conocías demasiado bien». Carmen terminó de leer. «Y recuerda, Diego, la herencia más grande que puedo dejarte no está en dinero ni en propiedades, sino en la confianza, que aún deposito en ti, aunque me fallaras. Esa confianza será tu maldición si la desprecias, o tu salvación si la honras». El silencio llenó la sala. La carta parecía haber liberado algo que llevaba años atrapado en el pecho de ambos. Carmen miró a su hijo con los ojos húmedos. «Tu padre aún creía en ti, incluso cuando yo ya había perdido la esperanza». Diego, de rodillas, tomó las manos de su madre. «Mamá, te juro que no volveré a fallarles. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo cambiar lo que haré a partir de ahora». En ese instante, por primera vez desde la muerte de Ernesto, Carmen sintió un rayo de alivio atravesar su corazón. Quizá, solo quizá, todavía quedaba lugar para la reconciliación. La verdadera redención. Los días siguientes a la lectura de la carta fueron distintos.
La casa, que hasta entonces parecía cargada de sombras y reproches, comenzó a llenarse de pequeños gestos de reconciliación. Carmen y Diego compartían comidas en silencio, pero ese silencio ya no era una condena, era un espacio de sanación. Sin embargo, la verdadera prueba aún no había llegado. Un mes después, Diego recibió una llamada que lo obligó a demostrar si sus palabras de arrepentimiento tenían peso real. Se trataba de Laura, su esposa. Ella lo presionaba para que le pidiera a su madre parte de la herencia de Ernesto, convencida de que Carmen debía compartirla. Diego, le dijo con voz fría, tu madre no puede quedarse con todo. Piensa en nosotros, en el futuro de nuestro hijo. Ve y exígele lo que te corresponde. Diego guardó silencio largo rato. Antes, sin dudarlo, habría obedecido. Pero las palabras de su padre, grabadas en su corazón, lo detuvieron. No, Laura, contestó con firmeza. Esa herencia no me corresponde. Papá fue claro. Mi deber es cuidar de mamá, no quitarle lo poco que le queda. La discusión fue dura, pero por primera vez Diego eligió lo correcto. Al día siguiente se presentó en casa de Carmen con una determinación distinta. Se arrodilló frente a ella y dijo: «Mamá, me han pedido que te reclame lo que no es mío, pero no vine por eso. Vine a prometerte que voy a ti estar a tu lado, como papá me pidió. No más excusas, no más abandono. Esta vez es de verdad». Carmen lo miró con desconfianza, pero algo en la voz de su hijo era diferente. No había súplica, no había interés, solo convicción. «Diego», susurró, «si de verdad cumples esa promesa, entonces la última lección de tu padre no habrá sido en vano». Los meses se transformaron en años y Diego, poco a poco, fue cumpliendo su palabra. Se convirtió en el apoyo de Carmen, en el hijo que siempre debió ser. Aunque nunca pudo borrar la ausencia en el funeral, sus actos comenzaron a sanar las heridas. En las noches, cuando el silencio reinaba, Carmen solía abrir la carta de Ernesto y leerla en voz baja. Sonreía al ver a Diego en la cocina, arreglando algo o cuidando el jardín. «Tenías razón, Ernesto», pensaba, «aún había bondad en él, y gracias a tu última lección, hoy la está aprendiendo a usar». Y así, el hijo que un día prefirió una fiesta a despedir a su padre, encontró finalmente el camino de la redención, no con palabras, sino con la fuerza de los hechos.